Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. ¡Aplausos! ¿Quién es ese que anda acá? ¿Ese que va sacando quién es? ¿Eh? Ah.
Aplausos para los maestros. Les agradecemos su participación, que en esta tarde nos han regalado un poco de sonrisa, mucha alegría al ver su participación. Y vamos a continuar con nuestro programa en esta tarde. El Día de la Madre es más que flores y un regalo. Se trata de crear momentos inolvidables con la mujer que lo ha hecho todo. Los juegos, ahora sí vienen los juegos a cargo del profesor Alberto, quien tiene el tiempo en esta tarde. Pues que se cable, pues. ¿Quién y quién es, profe? ¿Quién y quién? A ver, pásenle las dos afortunadas. Hay un viaje a Mérida, Yucatán, el quien gane, así que pásenle. ¿Le van a tirar al muñeco, profe? Al primero, ¿quién? Ahí viene. Es que está muy cortito. Sí. Bueno, miren, vamos a hacer unas olimpiadas de la chancla asesina más efectiva. Yo recuerdo que nuestras mamás, cuando hacíamos alguna travesura, pues no corría, nada más se quitaba la chancla que traía y nos las aventaba y siempre le atinaba. Entonces, esta competencia se trata de que las dos mamás que están ahí al frente se van a quitar una chancla y la primera que logre derribar a su muñeco, pues es la que va a ganar. Entonces vamos a darle primero un aplauso a estas señoras, ¿verdad? En este día hay que divertirse, hay que estar contentas, hay que disfrutar. Todavía otros festejos y pues toda esta semana es de ustedes. Entonces vamos a pedirles que se quiten su chancla y vamos a contar a las 3. Pueden quitarse, si a la primera no le atinan, pues se quitan la otra y la lanzan, le corren, la recogen, vuelven a su lugar y la primera que derribe a su muñeco es la que gana, ¿sale? Pues ahí lo pone en la tienda y lo vende. 100 pesos que lo dé. Fuerte los aplausos para doña Luz, que se ha ganado. Las vamos a hacer ya.
Última oportunidad. Un aplauso para estos niños que han participado y felicidades a las ganadoras. Admiramos profundamente cómo logran equilibrar el trabajo, el hogar y la crianza, siempre con una sonrisa y una fortaleza admirable. Gracias por enseñarnos a resolver problemas y a multiplicar alegrías. Ustedes son el pilar que sostiene nuestras vidas. Gracias
por su entrega incansable. A continuación tenemos las palabras de agradecimiento y clausura del programa a cargo del delegado ejidal, el ciudadano Orlando Vázquez Hernández. Pues buenas tardes a todos los que nos acompañaron. De antemano, muchas gracias por haber participado en este sencillo pero significativo programa. Esperemos que cada año pues las cosas mejoren. Hoy tratamos de rescatar un poco de lo que por ahí pues se encontraba perdido. De repente las escuelas pues sí celebraban su 10 de mayo, pero me da gusto que el día de hoy se hayan reunido las 4 instituciones, porque por ahí también estaba educación inicial, educación preescolar, primaria y secundaria. Pues hicieron el esfuerzo por dar lo mejor el día de hoy. Y pues bueno, este programa fue hecho para ustedes, mamás, madrecitas de nuestra localidad, y también mamás que no son de nuestra localidad, pues también, porque tienen a sus niños aquí en las escuelas, pues también fue hecho para ustedes. De antemano, muchas gracias por todo el apoyo. A los papás que por ahí nos acompañan, pues igual le vamos a pedir que por favor por ahí nos apoyen a repartir el zacahuil, el agua, por ahí al amigo Chava, a don Gelacio, por ahí se anda don Gavino Junior, a ver si nos puede apoyar a repartir zacahuil a los niños. Por ahí igual apóyennos a repartir el zacahuil con su mamá, porque parece que se quiere venir la tromba. Entonces muchas gracias a los profesores, al profe Mascorro, gracias por el apoyo, al profe Alberto, a la maestra de preescolar, a la maestra de educación inicial, muchas gracias por habernos apoyado en este programa, y a mis compañeros, por ahí Gelacio, la maestra Fili, a don Arturo, a don Manuel, que por ahí es el suplente. Pues muchas gracias por el apoyo, y a todas las demás autoridades que por ahí nos apoyaron, pues muchas gracias. A la gente que apoyó por ahí con su pequeña cuota, pues igual muchas gracias, de verdad. Vamos a por ahí a empezar a repartir zacahuil, no se retiren, muchas gracias. Por ahí nuestro amigo Francisco, el monstruo de los teclados, nos va a deleitar con algunas canciones para que no se aburran. Muchas gracias de antemano, que Dios nos los bendiga. Hasta el próximo evento. Ahora sí. Primero, parado. Sí, 2. Sí. También por ahí unos temitas antes de retirarnos. Gracias, Alamitos. Sí. Ya se quiere ir la luz. En lo que disfrute de sus alimentos, buen provechito. Voy a dar un temita por ahí en esta tarde para todas las madrecitas, por supuesto. De
bonito canto a la mujer en esta tarde para todas y cada uno de ustedes. Que se la sigan pasando lo mejor hoy en esta tarde, por ahí festejando este gran festejo, por supuesto. Otra temita especialmente para todos ustedes en esta tarde, que se la siga pasando de lo mejor. Dice así. Ándale, pues hay un temita más para todas las madrecitas hoy en su día. Bueno, el próximo domingo va a ser por ahí el 10 de mayo. Bueno, esperamos que se la pasen de lo mejor en compañía de todos sus familiares. Que se la pasen de lo mejor ese día especial para todos y cada una de ustedes.
temita más para aquí en esta tarde, para que se la sigan pasando de lo mejor. Buen provechito. Un tema bonito para ahí, especialmente para todas aquellas a todas las madrecitas que ya se encuentran en el cielo. Dice así. Felicidades a cada uno de ustedes, que tengan buena tarde, por supuesto. Muchas gracias a la invitación que me hicieron de estar aquí con ustedes. Enviaron unos cuantos temitas, especialmente para todas las madrecitas hoy en esta tarde. Que se la pasen bonito, de lo mejor, el próximo domingo 10 de mayo. Felicidades.